Ok, una vez más a todos, bienvenidos. Estamos en la tercera parte de mecanizado y acabado final de joyería, ¿no? Estamos revisando lo que vienen a ser los procesos y las piezas, ¿no? ¿Qué tipo de producto podemos obtener? ¿Qué tipo de piezas se puede obtener? ¿Y cuáles son los procesos? Ahora vamos a hablar de elementos que vienen a adornar el cuerpo, ya no solamente los dedos, sino vamos a hablar, o la cabeza, sino vamos a hablar exclusivamente de otros elementos que vienen a adornar también parte del cuerpo. En palabras un poco más entendibles, la joyería se ha desarrollado para resaltar la belleza de la dama, en primer momento, en primera instancia, y después obviamente del varón, ¿no? Y si hablamos de partes visibles del cuerpo, una de las partes más visibles viene a ser justamente las manos, ¿sí? Y los brazos. Entonces, ahora vamos a observar los procedimientos, vamos a reconocer los diferentes productos que se desarrollan para el cuidado de los brazos, las manos, etcétera. Muy bien. Vamos a ver cuál es la diferencia entre pulseras, brazaletes, esclavas, cadenas, ¿no? En principio esos cuatro, porque estos cuatro elementos, pulseras, brazaletes, esclavas, cadenas, se emplean generalmente en lo brazo, antebrazo, ¿no? Muy bien. Pulseras, a ver, le pregunto a estimado John, ¿qué es una pulsera? ¿Qué entiendes por pulsera? Una pulsera, Inge, es un adorno para las muñecas. Bueno, normalmente lo usan tanto mujeres como también hombres. Muy bien, exacto, sí. Como se dice, las pulseras, estas están ubicadas en el lugar donde se toma el pulso. ¿Qué significa? Terminando la mano, empezando el antebrazo, ¿no? Empezando el antebrazo, justamente, mano, antebrazo, brazo, ¿no? Es ahí donde se emplean las pulseras, donde hace pulso. Y como es una parte bastante visible, estas piezas tienden a ser relativamente delgadas. Muy pocas pulseras son excesivamente gruesas. Estas son delgadas y que se caracterizan, como les decía, por tener sobre todo un acabado un poquito más vistoso en cuanto al uso de piedras, pero en sí lo que luce más de la pulsera es toda la pieza, a diferencia del anillo que luce más la parte visible del anillo, es decir, la parte externa, la que no está en la palma, sino la parte que está al otro extremo de la palma de la mano, es decir, al otro lado, en la mano misma, no en la palma. En el caso de la pulsera tiende a rotar y por eso luce absolutamente toda la pulsera. Entonces, si hablamos de componentes, esto obviamente está hecho de una placa, una plancha, puede ser en cualquier metal, ¿no? Sí. Si hablamos de oro o plata, eh, es absolutamente toda la plancha. En este caso, pregunto, estimado Diego, a ver, ¿está el Diego presente? ¿Dónde estás, Dieguito? Ah, Diego no está. Vamos a preguntar, Michael, antes de pasar con Pedro o David. Michael, una consulta. ¿Este tipo de piezas podrá hacerse por cera perdida o no? Yo creo que dependiendo, porque algunos le pueden hacer, digamos, por plaquitas, lo pueden estar cortando nomás y pueden hacer, digamos, una piecita bastante sencilla. Y, y también se puede hacer por medio de fundición, pues, como ejemplo, este de aquí, esta pieza es muy un poco compleja porque tiene como adornos. Ahí parece que tiene adornos ahí, diamantitos, eso sí. Ya. Esta parte tal vez, entonces la parte, vamos a decir, central, ¿no? La parte vistosa de la pulsera, puede que sí se vaya a realizar por cera perdida, pero la gran parte de la pieza se puede hacer por joyería tradicional, es decir, por un laminado simplemente, ¿no? Un laminado, obviamente un proceso de eh, trabajado para darle la forma de la pulsera, ¿sí? Un cilindrado, este cilindrado se puede hacer exclusivamente con un perfil, ¿no? Entonces, y un proceso de, vamos a decir, encorvado,
para que se entienda un poco más. El término correcto es cilindrado, ¿no? Para el cilindrar, que tenga esta forma de cilindro, aunque más que forma de cilindro es forma de aro, es la parte que se puede por joyería tradicional. En función de la parte central, la complejidad de este pequeño adornito, puede hacerse esto exclusivamente por joyería tradicional o también por cera perdida, ¿no? Entonces son piedras preciosas de amplia variedad, en este caso más que de amplia variedad, sería según diseño, simplemente diseño, pueden existir muy complejos, pero como es una prenda que está en constante usamiento con también prendas de vestir, conviene que no tengan muchas piedras para evitar que exista algún tipo de jalones, desprendimientos de las mismas garzas, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Entonces ya sabemos que es una pulsera, vamos a disminuir el tamaño de estas y vamos a ver procedimientos rápidamente. Procedimiento, ¿requiere de un diseño? Sí, ¿en qué parte? En la parte central, ¿no? Sobre todo en la parte central. Y no en la parte que está rodeando al pulso, salvo algún tipo de excepción. Entonces esta parte central que aquí estamos apuntando, puede que esta parte sí requiera de un diseño muy especial, ¿no? Donde luzcan algún tipo de piedras preciosas, algún calado, el nombre de la persona, etcétera, ¿no? Aunque eso tiene otro significado. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? El trabajo se hace con platinas, sí, trabajo con platinas, se hace un laminado, puede ser por partes, si es que ya vamos a hacer un soldeo en las puntas acá, o puede ser completo. Un laminado, vamos a decir completo o por partes, ¿no? Completo o por partes. Calado, según requerimiento, ¿no? Según requerimiento. Aunque generalmente esto no requiere mucho requerimiento. Bien, requiere de un prepulido, si va a utilizar algún tipo de piedras preciosas, sí, ¿no? También según requerimiento. Según requerimiento. Ok. ¿Requiere de un engaste de piedras? No necesariamente. El cuidado tiene que ser en función a la cantidad de piedras que va a necesitar la pieza. Pero como hemos recomendado, estas piezas no conviene que tengan muchas piedras, porque como está en usamiento con las prendas al jalar se pueden abrir o ir debilitando las garzas, y eso con el tiempo puede provocar incluso la salida de algunas o la pérdida de algunas piedras. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Entonces, más que prepulido y engaste de piedras, si es que se requiere, ¿no? Aquí también ponemos lo mismo, según diseño, ¿sí? Según requerimiento. Tenemos el pulido y si es que se quiere el armado, ¿no? El soldeo de estas partecitas, de otras partes, ¿no? Es una pequeña pulserita. Piezas relativamente delgadas que se ubican alrededor de la parte, terminando la mano y empezando el antebrazo, donde justamente se puede tomar el pulso, ¿no? El pulso carotídeo. Ok, excelente. Vámonos entonces a ver, como ya sabemos que es una pulserita, vamos a ver qué son los brazaletes. Brazaletes. Pregunta, estimado Pedro Schut, ¿por qué se conoce con el nombre de brazalete? ¿Qué es un brazalete? Pedro. Es similar a la pulsera, es lo que el brazalete es un poco más llamativo y más grueso. Además de la diferencia que también se puede poner arriba en el brazo, no solo en las muñecas. Ya, muy bien, gracias. Sí, efectivamente, como lo dijo Pedro, el brazalete, si la pulsera se coloca en un lugar donde va a haber pulso, el brazalete se coloca en el brazo, es decir, mucho más abajo de la pulsera. Como pueden observar, el brazalete es mucho más macizo, ¿no? Es mucho más macizo. Y este en particular tiene un nexo con un arito, ¿no? Este es un pequeño anillo, este es el anillo, y del anillo se está uniendo esto al brazalete. Un dato muy interesante. Ojo, aquí hay que tomar en cuenta que estas uniones en cadena tienen que ser muy bien hechas. Repetimos una vez más. Ustedes observan que el brazalete tiene algún tipo de detalle o piedra. No, no la tiene. ¿Por qué? Porque se supone que esta es la parte que va a tener mayor usamiento con prendas de vestir.
Entonces no es conveniente que tenga algún tipo de engarzado en piedritas, no conviene, ¿no? Bien, entonces este proceso está hecho básicamente con planchas, sí, sí, pero estas no son reducidas, es decir, las planchas tienen que tener en mayor volumen, ¿no? En mayor área. Es decir, según el diseño, las planchas van a ocupar mayor área. Piedras preciosas no es conveniente. No es conveniente tener el engarzado de piedras. Engarzado de piedras. ¿Por qué? Ya hemos dicho que existe el usamiento. Grabados. Estimado John, ¿esta piedra podrá tener grabados? ¿Usted quiere que tenga grabados? ¿Será bueno? Yo creo que dependiendo mucho del diseño, Inge, si es que puede tener grabados. ¿Pero tú recomendarías? La verdad no, porque se ve mejor, digamos, sin grabados. Exacto, eso funciona a gusto. Pero en grabados sí, pueden ser grabados según diseño, sí, está bien dicho. Pero cuando es liso se ve mucho mejor, ¿no? Recuerden que esto está haciendo más atractivo el brazo, ¿no? Entonces, son placas o planchas que tienen mayor área, obviamente según diseño. Estas tendrán que ser muy rígidas o relativamente flexibles, señor John. ¿Qué piensa usted? ¿Rígidas o flexibles? ¿Qué pensaría? Si fueran muy rígidas, ¿cuál sería el problema? Tiene que ser flexible, Inge, porque al ser rígida tal vez no pueda Claro, entrar el brazo. Tiene que tener un poco de flexibilidad. excelente, gracias Pedro. Sí, efectivamente, son piedras que tienen que ser flexibles. Bueno, no piedras, sino el acabado en sí y el metal tiene que ser flexible. Si es muy rígido, va a ser dificultoso que pueda ingresar al brazo, ¿no? Aquí va a haber mucha presión. Y si esto es, no es, el metal que vamos a usar no es un metal dúctil, no es dúctil, o sea, no puede deformarse en frío. Aquí podría fisurarse. Ten mucho cuidado con ese tema. ¿Ya? Bien, como ya sabemos qué tipo de componentes puede tener un brazalete, hablaremos del proceso. También se asemeja un poco al siguiente, ¿no? Diseño, sí es importante, un diseño clave. La plantilla para el diseño, sí, porque está sabiendo que es un metal y el metal simplemente se puede doblar, no es tan complejo. El laminado por partes, no, aquí tendría que tener un laminado general, a menos que vayas a soldar, ¿no? Si vas a soldar, unir por soldadura puede ser, pero este es un laminado general, es decir, toda la planta tiene que estar completamente laminada. Y haces uniones, puede ser por partes. Si yo voy a unir esta parte con esta parte aquí, con una unioncita por soldadura especial, podría ser, pero generalmente es una sola pieza, ¿no? El calado por partes, sí, podría ser un calado por partes o un calado general, también podría ser un calado general por partes, ¿no? También, ¿de qué un prepulido? No. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que esta pieza no tenga en sí ningún tipo de piedras. Puedo ponerle, ingeniero, quiero ponerle, es mi gusto. Ya, papá, puedes ponerle, pero si le vas a poner, tienes que pensar en trabajar en un prepulido, para que el pulido final sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces, haces un calado, un pulido final, y si requiere etapas de soldeo, un armado, ¿no? Miren aquí, interesante este ejemplito, tenemos una pequeña cadenita acá que está unido también a un anillo, y esto va a facilitar el trabajo con brazalete. Bien, ya sabemos que es un brazalete, una pulsera, una esclava. Estimado Pedro, ¿qué es una esclava? Pedro Schut, ¿qué será una esclava? En joyería, por si acaso, ¿no? ¿Qué entiende usted por esclava en joyería? ¿Será una Mm, pieza hecha brazalete? ¿Será una pulsera a la esclava? ¿Cuál es la diferencia? La verdad, Inge, en eso tenía dudas en la investigación. No entendí muy bien
Ya, gracias, Pedro, por Estaba viendo las comentar. diferencias y no entendí muy bien. Ok, yo te explico entonces. Gracias, Pedro. Ok, muy bien. Pongan todos atención a lo siguiente. La esclava, ¿por qué el nombre de esclava? Bueno, era una pieza, antiguamente, en la época de esclavitud, todos los esclavitos o las esclavas tenían esta placa de reconocimiento. Esto lo utilizaban o en el cuello o o en la mano, ¿no? En el brazo pueden emplear. O sea, todos estaban marcados para evitar marcar el cuerpo, como hacen con las vaquitas, que en alguna época también se hizo, porque estéticamente quedaba mal, no podía enfermarse, entonces se le ponía estas esclavas. Esto se le ponía y esto no podían quitarse, ¿no? Esto ya estaban, incluso aquí tenía el nombre del dueño de la propiedad, por eso se llama esclava. Es una pieza que lo que hace es, se caracteriza por tener una parte bastante visible en placa, ¿sí? Esta es una plancha, en donde generalmente viene un grabado o un calado. Aquí puede venir el nombre, que puede estar calado, o un grabado, ¿no? De un nombre, una leyenda, etcétera. Sí, propiedad de, yo qué sé, John Michael, propiedad de Pedro Schut, algo así. Venía así, y esta placa, obviamente, para que no sea muy complicada de manejarse, era unida por una cadena. ¿Sí? Una cadena y una esclava. Esta es una esclava obviamente mucho más estilizada, utilizada hoy en día para adornos, pero ese es el origen de la esclava. Ah, ya. Entonces, la esclava, a diferencia de la pulsera, ingeniero, ¿en qué es la diferencia? La pulsera es un adornito simplemente, muy pequeño, según diseñito. En cambio, la esclava tiene una placa grande, una placa muy visible. Todos tienen que poder leer esto. Esa es la diferencia entre la esclava y la pulsera. La pulsera generalmente es una sola pieza y es un aro, tiene forma de aro, ¿no? Que va a abrazar el pulso, el brazo. En este caso, la esclava es una cadena, ¿sí? Y obviamente esto se puede cerrar, tiene una pequeña llavecita. Entonces, para estas piezas necesitamos placas, planchas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero vamos a decir visibles, ¿no? Que tienen que ser visibles, esta plancha donde se va a poder escribir la leyenda. Y además de placas, requiere de una cadena, una cadena. Esta cadena es la que va a permitir la unión, ¿no es cierto?, de la placa en ambos extremos, la cadena. ¿Tendrá piedras preciosas? ¿Qué piensa, señor John? ¿Tendrá, no tendrá? Ah, ¿Qué piensa? no, no creo, Inge, que pueda ¿Qué tener piedras recomienda? preciosas. Sí, tal vez algún diseño aquí, un hito, pero esto solamente es para identificar personas y demás, ¿no? Se regalan para ir propiedad de Pedro Schut, no tocar así, ¿no? Cosa de que vean algunas chicas, no se acercan al Pedro, esa es la idea. Entonces, podría tener algún tipo de piedra, ¿no? Pero generalmente las piedras, no, más que amplia variedad, aquí son escasas, ¿no? Son escasas. Generalmente no hay, ¿no? No es recomendable. ¿Por qué dijimos que no es recomendable, estimado Pedro? ¿Por qué dijimos que no es recomendable poner piedritas a las pulseras o a las esclavas o a los brazaletes? ¿Recuerdas? Porque son más para tener un grabado, como poner propiedad de mí. Ya, sí, y además de eso es que estas piezas tienden de una u otra forma a tener mucho usamiento con las prendas de vestir, entonces podemos perder aquí el engarce de las piedritas, ¿no? Ok, muy bien. Y los grabados, bueno, eso sí, los grabados o calados, ¿sí? Son necesarios, porque eso es lo que caracteriza a la esclava, ¿no? Grabados o calados. Entonces, serían los componentes de esta pieza, ¿no? Una placa que es visible, la cadena, las piedras que no son escasas o son escasas o no son recomendables, un grabado y un calado. Puede que mi esclava tenga aquí una piedrita, otra piedrita, sí, dos más que suficiente, no requiere más. Porque es una planchita, es una plancha simplemente, ¿no? En una plancha hacer un engarzado de piedra es un poquito complicado, ¿no? Por eso son escasas. Ok, hablamos del proceso, cómo es que hacemos las piecitas. Vamos a decir esta leyendita y vamos a presentar esta otra. Proceso.
Estimado David, estás en línea, David. Una consulta, David. ¿Este tipo de piezas, las esclavas, requieren diseño? ¿Sí o no? ¿Qué sugieres? ¿Requerirán diseñito? Un diseño para el grabado. Sí. ¿En qué sería? Sí, un diseño Exacto. para el grabado. Acá sí. Muy bien. En la parte esta de grabado, gracias David, gracias, gracias. En la parte del grabado, sí, ahí requerimos un diseño. La parte del grabado, la parte donde va a estar el nombre o el calado, esto sí requiere un diseño, por cierto. Porque entonces es una pieza simple de hacer. Cadena, placa, cadena, ¿no? Tal vez algún tipo de adorno aquí en la unión entre la placa y la cadena, pero después no. Diseño entonces exclusivamente en la parte de la plancha, ¿no? La plancha, que es la parte más visible. Nada más. ¿Requiere de un laminado de platina? Sí, sobre todo esta, en la parte de esta. También requiere de un fabricado, vamos a decir, la fabricación de la cadena. Fabricación de la cadena, eso es importante. Un laminado por partes, en este caso no. La platina es la que va a ser laminada, ¿no? Laminada, les ponemos acá. Laminado por partes ya no es necesario. El calado, sí, puede ser calado o grabado, ¿no? Calado o grabado. Grabado puede ser. Más que por partes en la parte central, ¿no? En el centro. ¿Por qué? Prepulido, no, porque si no requiere, estamos diciendo que no conviene colocar piedritas, entonces mejor no prepulir, directamente hacer el pulido final, ¿sí? Y el armado. En esta pieza, por si acaso, donde hay que tener mayor cuidado es en la llave. Esta es la clave. El brazalete es una sola pieza, la pulsera es una sola pieza, bueno, pero puede tener llave, o en algunos casos no. La esclava, esta es la clave, la llave, ¿no? Y voy a mostrarles en nuestra clase qué tipos de llaves existen, cuáles son los más recomendados, los más seguros, ¿no? Bien, entonces, el cuidado hay que tener en el armado y vamos aquí antes de el armado y el colocado de la llave, ¿no? De la llave o el cierre del esclavo. Excelente. Muy bien. Eso entonces sería para una esclavita. Ya sabemos la diferencia entonces entre esclava. El último, la cadenita, la cadena. ¿Qué será una cadena? Aquí tenemos, pero hay un dato, falta aquí un dato, vamos a ver más adelante. El torque. Ya es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Muy bien, como ya sabemos que es una esclavita, vamos a ver ahora qué es una cadena. Y la cadena, bueno, ya sabemos que la cadena es un armado especial donde tenemos eslabones que se van uniendo, o puede ser un entorchado, etcétera, ¿no? La mayor característica de la cadena es justamente su capacidad de ser flexible, es decir, tiene que poder deformarse. Todos los eslabones tienen que deformarse y eso es algo que se busca en las cadenas. Si la cadena no tiene esa facilidad, no es cadena. No va a tomar ningún tipo de forma. Y la idea de la cadena es que pueda deformarse, que pueda tomar la forma del cuerpo que está queriendo encapsular o está queriendo unir, ¿no? Entonces, placas, no, aquí ya no son placas. Aquí son argollas, ¿no? Son las argollas. Argollas que pueden ser fabricadas por el mismo joyero, ¿no? O pueden ser adquiridas. Fabricadas o adquiridas, eso es. Vamos con ustedes a aprender a hacer también eslaboncitos o argollitas. Vamos a hacer de forma rápida en cera y después vamos a hacerlo también en las piezas. Por eso vayan buscando ya sus metales. Vamos a empezar primero con bronce, ¿ok? Y según el tipo de cadena, la argolla, ¿no? Argolla o eslabón, ¿no? O eslabón. Lo siguiente es más que grabados, no existen piedras, obviamente no va a existir. Algún tipo de grabado, no. Aquí lo que hay que hacer énfasis es justamente en la llave o cierre, ¿no?
Queremos que la cadenita pueda abrirse, entonces la llavecita del cierre es importante. Eso es importante. Entonces, para la elaboración de una cadenita que puede ir en el pulso, a la altura del pulso, a la altura del brazo, para usar un brazalete, una pulsera, ¿no? O una esclava, en este caso la cadena es importante para la esclava. Necesitamos un diseño. El diseño sería el diseño del eslabón, ¿no? Eslabón. Ahora vamos a ver también algunas técnicas para hacer cadenas. Eso hay que ver, es importantísimo. Plantilla, la plantilla no es tan necesaria. El laminado por partes, más que laminado, aquí sería un trefilado. Un trefilado. Sí, es importante. No vas a requerir un calado, pero sí cortes. Cortes, sí. Todo no. Prepulido no es necesario porque tampoco hay un engaste de piedras. ¿Sí? Diseño del eslabón, el trefilado. Después del trefilado es la unión de eslabones. Y después de la unión de eslabones, el pulido final y el armado. Bueno, antes del pulido final viene el armado, en este caso, armado. ¿Sí? Y el pulido final. Es así como se puede. ¿Y cómo pulimos las cadenas, Inge? Sí, pero eso no requiere de mucho proceso, no es tan complicado. Es un pulido menos severo que en el tema de anillos, de planchas que son bastante visibles. Pero sí es importante un trabajo final, ¿no? Estos serían los pasos para hacer. Diseño de eslabones, el trefilado por partes, la unión de eslabones, el armado. Aquí recordamos, la unión de eslabones, es muy posible que en un eslabón, según el tipo de cadena, necesitemos una etapa de soldadura, ¿no? Soldadura de los eslabones. Podemos soldar eslabón por eslabón, eso es muy posible. Pues eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Bien, es una cadenita. Vamos a ver ahora qué es un collar. ¿Qué entiende usted por collar, estimado Pedro? ¿Qué entiende usted por collar? ¿Usted alguna vez ha utilizado un collar? ¿Dónde ha visto usted collares? Eso solamente es para hombre porque tiene de la imagen, ¿no? El collar mm, ¿cómo es similar a la cadena, Eh, ¿Y en qué parte del pero cuerpo se lleva? en el cuello. Según la definición Exacto, gracias. Siga, siga. según la definición, la que he encontrado solo decía que es un elemento para ordenar el cuello de la persona. No, Sí, exacto. No hice más. La esa es la definición es definición. correcta, gracias. Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Su nombre, collar. ¿Dónde va? En el cuello. Ojo, esto lo hemos puesto solamente para resaltar la cadenita, ¿no? Porque existe una amplia variedad de collares. Y para el collar aquí existe un famoso colgante. Esto que es otra pieza que vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a hacer énfasis más a la pieza que está rodeando el cuello. Eso se denomina como un collar. Y si nosotros sabemos que eso es collar, ¿qué tipo de piezas o componentes pueden tomarse en cuenta en esta parte del proceso? Bueno, vamos a mencionar los siguientes. De inicio, ¿es necesario mencionar placas? No, he dicho que placas. En este caso, dependiendo mucho del diseño, generalmente son eslabones, ¿sí? Porque las placas, a menos que estén bien fabricadas, podrían lacerar el cuello, ¿no? Eslabones. Pregunta, ¿estos eslabones tienen que ser completamente rígidos o relativamente flexibles? Al decir eso, me estoy refiriendo a que se puedan romper. Tendrá que ser de fácil eh, desamblado de eslabones. Señor John, ¿qué piensa usted? ¿Conviene que un collar se destruya con facilidad, sí o no? No, tendrían que ser ¿Qué piensa, rígidos, señor John? A ver, cuéntenos. debería ser rígido. Sí, bueno,
Ya, muy bien, depende mucho de qué tipo de collar, ¿no? En el caso mucho de los reggaetoneros, raperos, utilizan collares bastante gruesos, cadenas, y eso es peligroso, porque una mala operación, ese mismo collar le puede estrangular. Generalmente los collares tendrían que ser de una ruptura relativamente sencilla. Entonces, hay para diferentes gustos y demás, pero hay que tomar en cuenta que son eslabones, ¿no? Entonces, como son eslabones, tendría a cumplir los mismos procesos que este otro, que el de las cadenitas, tomando en cuenta que en este caso, esto vamos a ver acá, esto lo vamos a eliminar, tomando en cuenta que, tomando en cuenta en el caso este, de que los collares son piezas que van a estar rodeando o bordeando toda la estructura de argollas. Entonces, ¿de qué está compuesto? De argollas o eslabones, no pueden ser fabricadas o adquiridas, ¿sí? Necesitan un llave, una cierre, etcétera, ¿sí? El proceso, también un diseño de eslabón, un perfilado, una unión, y salvo, aquí pondremos, salvo diseño, puede tener también, aquí colocamos entre comillas, un colgante. Muy raras veces un collar está solo. Más adelante vamos a ver en la red qué tipos de collares existen, ¿no? Imagínense ustedes los collares de los animalitos, de los perritos, tienen diseños muy especiales y están rodeando todo el cuello. En el caso de las personas es lo mismo. Pero ¿qué hace más atractivo un collar? Es justamente el colgante, ¿no? El colgante. Ahora, ahí hay que tomar muy en cuenta, collares, repetimos, son piezas que están rodeando absolutamente todo el cuello, ¿no? Procesos, también diseño de eslabón, el perfilado por partes, unión de eslabones, sobre eslabones, sí, el armado y el pulido final, ¿no? Los collares, salvo diseño, tampoco deberían tener engarce de piedras. Torques, y ustedes que están observando acá, el torque es una pieza interesante. A ver, y le voy a pedir al señor Pedro, ¿cómo cree usted que se hace esta superficie? ¿Cómo cree que se hace esta superficie? Dígame usted, mire, parece una cuerda esto, ¿no? La edificio ¿Qué, de señor torque en Pedro? general o de ese ejemplo. De este ejemplo, y después me habla de forma general. Mm, bueno, ahí lo que veo son tipo cuerdas, ¿no? Si me recuerdo. Ah, muy bien. Y de Para forma mí, general, ¿cómo se para haría un mí, torque? yo lo haría, digamos, para sacar esa forma, yo lo haría con una base sólida. Luego ya lo haría una tipo cadena y lo empezaría a envolver para que tenga esa forma. Sería un poco Eh, pesada, pero eh, yo lo veo así, ya, para gracias, señor sacar Pedro. Interesante lo que acaba de esa decir. forma. Ya, muchas gracias, señor Pedro. Muy bien. Mire, este torque, ¿por qué dice torque? Porque esto se hace justamente por torque. ¿Qué significa? Es como si estuviéramos entorcelando. Agarramos y vamos a dar vuelta, entorcelando. Esta parte la mantenemos fija y esto vamos a ir dando vuelta, vuelta, vuelta. Y esto va a tener un armado muy especial. Este obviamente es una pieza bastante antigua, ¿no? Muy, muy antigua. Y muchos pensarían que es un tejido, otros pensarían que solamente se ha hecho dar vuelta, vuelta. Eh, muchos cables. Esto parecería ser un cable multifilar, son muchos hilos y esos hilos han empezado a entorcelarse. Se está eh, entorcelando, ¿no? Se está haciendo una torcha, por eso también se conoce como torque. Y una vez hecho esto, la parte final se hace un corte y por soldeo se le va a unir la llavecita, si es que llave o simplemente el adorno. Señor Pedro, al decir que es una piedra maciza, tienes razón, porque solamente es un armado. Y esto, ¿por qué no se va a desentorcelar, ingeniero? No se va a soltar la torcha. Por esta, aquí se va a unir con la llavecita o con una pieza en específico, ¿no? Entonces, si analizamos esta pieza, ¿qué podemos decir? Esta pieza
obviamente, repitiendo más, hay una amplia variedad de productos en torques y en procesos para torques. Nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? De inicio, esto está compuesto de que son placas, no, no son placas. Vamos a decir, entre comillas, es un cable multifilar. Cable multifilar, ¿no? Ese es el cable que está bien, bien, bien fijo y obviamente bien entorcelado para que tenga este cuerpo rígido, ¿no? Mientras más filos, mientras más cables tenga o más hilos tenga este cable, es mucho más rígido. Es lo que estamos buscando, que sea rígido, ¿no? Un cable multifilar y también está compuesto de piedras preciosas. No, señor, no tiene piedras preciosas. Directamente de la llave, de una llavecita, ¿no? Que puede ser para el cierre o simplemente un, una placa vista, ¿no? Una placa vista. Placa vista. Ok, muy bien. Tenemos eso acá, entonces, el cable del torcelado, la placa vista. Tenemos los grabados que son escasos, pueden ser de acá unos grabaditos. Y si vamos a hacer nosotros la revisión de ese proceso, esto vamos a reducir, ahora vamos a ampliar esto. Para este tipo de torques necesitamos diseño, tal vez el diseño un poco, vamos a decir acá de la llave, podría ser. De la llave, podría ser, sí, un diseño de la llave. Plantillas, dependiendo mucho de la llave, pero posiblemente no, no requiere. Un laminado por partes, más que laminado, dijimos, no, es un prefilado. Un prefilado. ¿Esto para qué? Para formar los hilos. Un calado puede que sea requerimiento, si vamos a hacer unos orificios, ¿no? Engaste de piedras no, porque este tipo de productos no requieren, salvo que aquí le pongamos una piedrita a otra, no conviene. Obviamente no hay un prepulido. Algunos dicen que conviene pulir los hilos antes de ser entochado. Podría ser, pero generalmente el prepulido no. No suele tener. Vamos directamente con el pulido final, ¿sí? Y el armado, ¿no? Tenemos un pulido final y un armado. Y eso es lo que vamos nosotros a ver como parte del proceso. En el armado, antes del armado, efectivamente, necesitamos un soldeo. Soldeo, ¿no? ¿De qué? Vamos a decir, del cable y el cierre o la llave. Y la llave. Bien. Entonces, agarro uno, imagínense un cable, empiezo a entorcelar el cable, mientras más hilos tenga, el más grueso, y ahí voy soldando, ¿no? Esto es un torquecito, esta es una pieza bastante antigua que se encontró. Pues voy a contarles la historia, es muy interesante, ¿no? Esta es una pieza, pero antigua, bastante antigua. Ok, vamos revisando entonces, cordón. El cordón tiene que ver, es parecido, en este caso al torque, pero las características suelen ser un poco mayores, ¿no? Es decir, suelen ser un poquito más gruesitos o incluso puede que sean de 2 o 3 vueltas. Eso vamos a ver, ¿no? Y puede que el cordón no solamente se utilice en el brazo, puede que también se puede emplear parte del cordón en el antebrazo, parte del cordón también se puede emplear como collar, etcétera, ¿no? Por eso aquí es una definición muy, muy clara de cordones. Colgantes, ahora sí. Desde aquí vamos a ir buscando los productos, vamos a dejar de compartir, y vamos a buscar los productos directamente en red para que ustedes vean la amplia variedad de productos que existe. A ver, entonces, vámonos, ¿dónde estamos? Ah, ok. Aquí vamos a buscar, estas son las tiaras que ya buscamos, veremos los colgantes. Colgantes, sí, señores. ¿Qué tenemos en colgantes? Observen ustedes, son esas piezas, como su nombre dice, que cuelgan del centro, en este caso, de una cadena que hace papel de collar, ¿no? Hay una amplia variedad. Pedro, dime. Esos no serían los dijes, porque yo a lo que vi, los dijes eran todos los adornos que
que se cuelgan en los collares, colgantes, en, en todas esas cosas. Le llamaban Ya, dije. bien, bien. Interesante, señor Pedro. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un colgante y un dije? Miren, ese conjunto de colgantes de joyería, ¿no es cierto? Y seguimos con colgantes. Los colgantes suelen tener bastante variedad en detalles, es decir, un acabado final, un fijado en piedritas y demás. Los dijes generalmente, salvo una excepción, tienen muy pocas piedritas o una o dos piedritas y el trabajo en este caso final, porque depende mucho de esta piecita, ¿no? De esta pieza, suelen ser mucho más sencillitos. Los colgantes son más elaborados, los dijes son un poco más simples. Puede ser una pieza solamente cadadita, con un ojito pollo, en este caso con una sola piedrita y ya. ¿Sí? Los colgantes son más difíciles de elaborar, sí, porque tienen mayor detalle. Los dijes no. Pero vale la aclaración, la pregunta que hacía el señor Pedro. ¿Sí? Los dijes son un poco más simples, un poco más simples. Cuando hablamos de colgantes, hablamos de piezas bastante elaboradas. A ver, entonces, en este momento vamos a pasar a hacer la siguiente dinámica. Esto vamos a interrumpir y yo os voy a mostrar acá. Eh, Aquí estamos. Voy a mostrar la presentación. Mm, Vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver esta pieza y ustedes van a ir mostrando, por favor, según lo que ustedes vayan investigando, van a ir mostrando lo que ustedes van encontrando en la red. ¿Ya? Tenemos collares, cadenas, toques, cordones, esto ya lo vimos. Colgantes, ¿qué será un medallón, un colgante? Y aquí falta un dijecito, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer la siguiente actividad.